Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias. Gracias a los nuevos suscriptores por confiar en este canal. Bienvenidos, gracias a todos por el apoyo. Un millón de gracias. Bueno, vamos a empezar, como ustedes, los que son seguidores de mi canal, saben, o si están pasando por aquí por primera vez, vieron la miniatura. Hoy les voy a presentar 4 perfumes de Lattafa lanzados ahora en este año 2023. ¿Qué hacemos aquí? Unboxing, primeras impresiones y luego la reseña. Ya para adelantar, ya aquí vino los perfumes, ya los quité el celofán, le quité todo para enseñarle los perfumes, presentación y acuérdense que siempre después viene la reseña. La cajita esta se llama Raw Human. La cajita viene así, es de 100 mililitros. Cuando le pasas la mano aquí, es como si estuviera fuera de relieve. Atrás la marca Lattafa, abajo igual, aquí para empujar. Y ojo, porque mire, yo cuando fui a quitar el celofán, yo soy un poco tosco, le arranqué aquí la caja, pero no pasa nada. Ojo, ustedes no sean tan toscos como yo. Yo sé que las chicas y los chicos son más curiosos. Yo soy, para los unboxing soy un desastre. Miren, aquí igual viene esto, viene por encima de la cajita. La caja es como si fuera un cartón, pero bien duro. Lo abres aquí, así. Sacas la botellita. Dentro de la botellita viene su librito. Ella viene bien apoyada aquí. ¿Por qué explico todo esto y enseño todo esto? Porque hay algo para que no se me olvide. Porque he visto algunos hermanos de Latinoamérica, de diferentes países, no voy a decir de país, que los precios han subido cantidad. Y otra cosa, que yo he reseñado perfumes que son potentes, por ejemplo, como Jen Lowe Hombre o otros más, que son perfumes potentes. Y me dicen, adicto, pero es que a mí no me dura. Y otros me han escrito que tengan mucho cuidado, los que me han escrito, que creo que hasta están vendiendo perfumes pirata. Por eso es que yo siempre recomiendo, donde yo compro, ¿no verdad? Yo antes compraba en diferentes tiendas. Ahora yo estoy comprando en Vanadis Fragancia y me siento bien ahí. Porque yo no soy de saltar mucho de tienda. Por esa misma situación. Porque hay veces que compras en una tienda, buscas otro precio en otra tienda, empiezas a saltar y ahí es donde vienen las estafas, los robos y eso. Por eso yo cuando me caso con una tienda que veo que me manda bien los productos y todo sin problema, yo no me voy y no soy de saltar mucho. Ojo con eso, hermanos míos, cuidado con eso. Bueno, miren, la botella viene así, lindísima. Es como una mujer con una máscara, pero lindísima. Atrás viene que es de la serie Lattafa Prime. Abajo y más nada. Vamos entonces. El cap es como plástico y metálico. Es como si fuera una aleación de esas dos cosas. Y más nada, vamos al spray y vamos a ver qué tal este. El spray buenísimo. Buenísimo. Uf. Está rico este perfume. Está rico, rico, rico. ¿Por qué? Porque tiene una salida de cítrico. Pero lo que más sale aquí en la salida es la nota de ciruela plum. Es la nota que más, no muy predominante el plum, pero sí sale cítrico, notas frutales, ¿no verdad? Con esos cítricos debe tener tangerina o mandarina. Y le noto esa nota de plum. Supuestamente tiene leather, pero yo no le noto mucho leather aquí. No, lo noto un perfume frutal, con nota de pimientosa, así como si fueran pimienta, con los cítricos y plum. Eso es lo que noto. Primeras impresiones, riquísimo. No es nada diferente, ni nada animálico, supuestamente leather, pero yo no le noto en primeras impresiones, no le noto nada de leather, le noto más frutal. Lo veo súper unisex, pero si me preguntan, lo veo un poquitico más inclinado. Mira, se tomó todo el aroma esto aquí, riquísimo. Está rico, 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 rico ese. Porque ahora lo sprayas. Hay veces que hay otra cosa. Los perfumes tú los sprayas,
tiene una salida igual que en piel. Y tú dices, wow, viene fresco. Pero al rato el perfume empieza a levantar y se vuelve como un Holo, como un Hércules así, y se pone riquísimo. Ese, si me preguntan, adicto, lo puede usar un chico sin problema, pero lo veo un poquitico más inclinado para el lado femenino. Es mi opinión, pero lo veo unisex. Bueno, el segundo se llama Breeze. La cajita igual, pero la diferencia es que esta cajita, estas son más grandes y esta es más pequeña. Entonces, aquí viene adentro los símbolos de la tafa. Sacamos la cajita. Vamos a ponerla aquí. Igual, Breeze, la tafa. No tiene más nada. Esto igual es como plástico y como cartón duro. Sacamos aquí la botellita. Vamos a sacarla. Y todas vienen con su librito, que tengo una cantidad de libros, que lo que voy a hacer es una biblioteca de libros de la tafa. Porque tengo tantos libros que imagínate tú. Bueno, entonces esta botella es blanca, pero miren, todas estas botellas son una preciosidad cuando la tienes en la mano. Una calidad que tú te preguntas, pero ¿cómo estas casas árabes pueden hacer unas botellas tan espectaculares a esos precios? No voy a decir precio tampoco, chequen online. Si lo quieren comprar en Banadil, para allá van directo, el código de descuento que se lo voy a dejar siempre por aquí. Pero no voy a decir precio porque en algunos países de América Latina, en Europa, en otros países, tiene diferentes precios. Entonces, cuando tú tocas aquí, es sobre relieve. La definición es así como de la cara de una mujer, espectacular. Lo veo como un árbol, ¿no verdad? Cuando la brisa, por eso se llama breeze, cuando el aire le da y las hojas y las ramas se mueven, así. Una belleza de botella, una belleza. Vamos a sprayar este. ¿Qué trae? Uf, perfume súper fresco. Súper fresco, fresco, bergamota. Un toquecito le veo suave de incienso y cardamomo. Y lo hace un poquitico dulce. Pero lo veo fresco, un perfume fresco con flores, cardamomo, almizcle, maderas así. Pero fresco, un perfume fresco, rico, espectacular para el día a día, súper versátil. Espectacular este perfume, riquísimo. Este sí lo veo unisex completo, no de nada de inclinado un poquito a la chica, lo veo bien unisex. Como mismo dice la botella, así, es un perfume fresco. Bueno, vamos para el otro este, Vintage Radio. La cajita igual, lo mismo, para no demorar mucho el video, la caja igual así. Entonces cuando abrimos aquí, vuelven los libritos de la tafa, gracias a la tafa. Voy a hacer una colección de libros. Vintage Radio, igual sobre relieve, abrimos la botella blanca y miren, si lo ven así, sobre relieve, después cuando yo le haga la reseña, que lo voy a hacer, una belleza de botella, pero una belleza de botella, es que la botella nada más vale cada centavo que pagas por ello. Vamos para él. Uf, qué perfume más rico este. Uf, riquísimo, riquísimo. Tiene una salida cítrica, pero tiene lavanda y tiene algo como si fuera dulce. Tiene también supuestamente la nota de ciruela y plum, pero yo no le veo tanto. Le veo la madera, pimienta negra, pero lo veo algo dulce. Algo dulce con esa bergamota y lavanda. ¿No? Está riquísimo, rico este perfume. Riquísimo. Se me metió por la nariz y para adentro el perfume. Yo pensé, mire, le voy a decir algo. Yo pensé que iba a ser un perfume Fuyel, algo así. Porque no sé si se han percatado ustedes, los que ven al lado allá. Los árabes no son de muchos perfumes Fuyel. De eso de hombre, macho alfa. No, no. Ellos son perfumes frutales, cítricos, especiados, oscuros, de oud. Ninguno de estos, ninguno,
espectacular, este es riquísimo, vintage. Después lo voy a probar bien. Acuérdense que estas primeras impresiones, después lo pruebo bien y con el tiempo se van a saliendo esas notas que te dicen, y a lo mejor ya en piel, utilizándolo, empiezan a salir esas notas que ellos ponen, pero y además muchas notas que uno notas y las encuentra, valga la redundancia. Y después la proyección, duración, sexo, etcétera, etcétera. Bueno, ese está riquísimo. Los tres que he reseñado hasta ahora, riquísimo. Miren lo que le hice a esta caja. Parece que un cocodrilo o un león se la comió, porque llegué quitando todo, la desbaraté. No sean tan toscos como yo, sean más delicados. Yo soy un salvaje abriendo cajas. Miren, abrimos aquí la cajita por fuera igual. Bueno, mira, aquí ya llegué y abrí todo esto. No importa. Vamos a ponerla para acá. La cajita por fuera igual. Viene así, el sobre relieve y el daño que yo le hice aquí, que la desbaraté. Y la caja viene igual. Pero yo acabé con todo, acabé con Troya, con la quinta y con los bancos, como se dice. Entonces la caja igual, con eso del librito de la tafa adentro. Y esta botella, miren qué preciosidad. Affection Love. Miren qué preciosidad de botella, sobre relieve negra, belleza de botella. Bueno, vamos para allá. Qué rico este perfume. Este es un perfume floral dulce, floral dulce. Qué rico está este perfume, rico, 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 porque es un floral cítrico dulce con avellana, como si fuera un dulce así de avellana, es lo que veo yo. Lo que noto, con frambuesa dulce, floral, con avellana, frambuesa, batonca, cosas así. Riquísimo este perfume, rico, 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 pero rico. Bueno, ¿qué les voy a decir? Los 4 perfumes están espectaculares. Si me pregunta, adicto, me los compro a ciegas los 4 porque están ricos, están riquísimos. Ahora, adicto, pero y la estela, duración, no, ahí sí no te puedo responder, tienes que esperar que yo haga la reseña bien hecha, pero los 4 están espectaculares. Riquísimo, riquísimo. Bueno, espero que les haya gustado esta video reseña de primeras impresiones. Si estás pasando por el canal y dices, ay, pero la estela, duración, no te puedo decir, lo lamento mucho, tienes que esperar. A mí me gusta que me llegue el perfume, darle las primeras impresiones, después utilizarlo varios días con mi esposa, con mis hijos, conmigo, para el trabajo, para todos lugares, y después traer la reseña verdadera, definitiva, sin nada de cuento, ni vendiéndote cucurucho de maní, ni flores en una esquina. Vaya, compra aquí que es lo mejor. No, yo te voy a traer la realidad de los perfumes. ¿Cómo me ayudan a mí? El like muy importante para seguir creando contenido y para que otros se vayan uniendo a este canal y vayamos creando una comunidad cada vez más grande y bella como la hemos creado todos. Aquí, si tienes alguno de estos perfumes, déjame abajo, coméntame qué te pareció. Ya lo tengo, me dura, no me dura. Y si quieres conocer de perfumes árabes o de cualquier tipo de perfume, suscríbete a este canal que aquí te lo vamos a traer. Que pasen todos un excelente día, que Dios me los proteja a todos, que los abrace, que los arrope con su manto protector. Hagan bien, no miren a quién. Lo que vayas a hacer hoy, hazlo hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo fuerte de la distancia. Bye bye, esperen nuevas reseñas de Adicto a los Perfumes. Gracias por el apoyo. Bye bye.